Muy bien. Ahora vamos a ver un par de órdenes individuales, que son operaciones para poder trabajar, digamos, ángulos de salida y espesores constantes en piezas. Para lo cual vamos a croquisar. En primer lugar, voy a hacer un rectángulo o una figura bien sencilla. Vamos a acotarlo. Vamos a hacerlo de 90 por 60. Ok. Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo unas 80 unidades. Perfecto. Acá tengo mi cubo, una pieza sólida, digamos. Lo que voy a hacer en primer lugar a este cubo, lo voy a huecar, lo voy a hacer un vaciado. Acá está la orden vaciado en el árbol de trabajo. Acá tienen esta herramienta que es vaciado, que nos permite, como bien ahí lo dice, eliminar material para que tenga paredes de espesor constante o variable, también puede ser, ¿no? Para lo cual yo selecciono la orden en el árbol de diseño. Bueno, acá lo que estoy configurando en primer lugar es el espesor que va a tener la pared al vaciar. Yo le voy a dar, por ejemplo, 3 unidades, pueden ser 3 milímetros. Y acá lo que tengo que determinar es cuál va a ser la pared abierta. O sea, si esto fuera como un cubo, le digo que esa pared va a ser abierta, le digo que me tire una vista preliminar, y ahí puedo ver que ya me indica en cierta manera cómo va a ser el vaciado que se va a realizar. Hay una pared que va a quedar abierta, o sea que no tiene espesor, y el resto de las paredes sí ya me marca el espesor que yo programé, que fue de 3 unidades. Si yo le doy OK, automáticamente se produce el vaciado. Me quedó ahí como una maceta rectangular, de esas que vienen ahora de hormigón. Si hago un corte por el medio, para verificar, fíjense cómo quedó el diseño, todo con espesor constante 3. Paredes rectas y un espesor de pared constante. Voy a cambiar la vista. Voy a salir de vista de sección. Voy a volver para atrás. Voy a eliminar esta función de vaciado. Y vamos a hacer otra prueba, por ejemplo. Yo le voy a decir vaciado, pero en este caso, bueno, voy a mantener el 3 unidades de espesor, pero las caras que quedan abiertas, por ejemplo, van a ser esta y esta. Aquí le digo vista preliminar, le doy OK. Fíjense cómo se modificó acá, me queda tipo silloncito. Porque pues yo le dije que van a quedar dos paredes abiertas y el resto van a quedar con un espesor predeterminado, que es el que yo le dije, de 3 unidades. Vuelvo hacia atrás. Nuevamente tomo la orden vaciado. En este caso mantengo las 3 unidades. Le digo que esta cara va a quedar abierta, pero lo que voy a hacer ahora es configurar otro espesor. En este caso voy a seleccionar una cara que va a ser esta, cuyo espesor, bueno, está en 10 unidades, lo voy a dejar en 10 unidades, va a ser distinta al resto. Fíjense ya cómo en la prevista empieza a ver una cara con distinto espesor. Que si yo quisiera que fueran 2 caras, puedo también seleccionar esta, y ahí pasan a ser 2 caras que quedan con distinto espesor con respecto a las que yo inicialmente seleccioné. Si yo le doy OK, y ahora voy a hacer un vaciado. A ver, voy a hacer en este sentido. Fíjense cómo, perdón, no un vaciado, una vista de sección. Dos caras, o sea, dos lados quedan con un espesor diferencial con respecto al resto, que quedan 3 unidades y el resto en 10. Voy a volver hacia atrás. Nuevamente tengo mi cubo. Voy a ejecutar la orden.
vaciado, voy a liberar la cara superior, dejo 3 unidades de espesor constante, vamos a darle un poquito más, vamos a darle 5, le doy OK, y ahora vamos a empezar a hacer el trabajo del ángulo de salida. Recuerden que esta pieza, si yo quisiera hacerla de plástico y moldearla, tiene que tener un determinado ángulo de salida para que pueda salir. Y ahí sí vamos a la función ángulo de salida. El ángulo de salida, acá también me dice, bueno, ¿qué ángulo vas a darle ángulo de salida? Y 1 grado. Voy a darle un poquito más, voy a darle 3 grados. Acá me va a pedir, en este primer renglón, cuál va a ser la cara que va a quedar, digamos, como apoyada en el fondo del molde. Yo le digo que esta va a ser mi cara, a partir de la cual se va a desmoldear. Y esta, lo que indica la flecha, sería como sería es medio confusa esta fecha, la flecha, porque uno diría, bueno, va a salir para arriba, pero en realidad va a salir para abajo acá. Yo lo que ahora le tengo que señalar son el resto de las caras que van a tener el ángulo de 5 grados, de 3 grados para el desmolde. Entonces ya le indiqué las caras, me queda esta cara como la cara fija. Puedo hacer una pintura automática, a ver cuáles tienen bien el ángulo de salida y cuáles no. Acá me marca amarillo afuera, ¿por qué? Porque al no tener ángulo de salida, quedan, digamos, sin ángulo de salida. Le doy OK. Y acá ocurrió algo, si bien no se llega a ver, pero voy a apelar nuevamente a la herramienta de sección. Fíjense, si yo miro de manera frontal, veo que mis caras interiores tienen los 3 grados que yo programé, mientras mis caras exteriores tienen, siguen rectas como estaban antes. Para poder desmoldar bien, tengo que tener que las caras exteriores y las caras interiores tengan los mismos ángulos de salida, así que volvemos a ángulo de salida, y en este caso dejo los 3 grados, voy a decirle que esta cara va a ser la del desmolde, y ahora sí selecciono las caras laterales, y le doy OK. Y ahora sí, también las caras exteriores pasan a tener mis 3 grados de desmolde. Yo le pido vista de sección, fíjense cómo me quedan tanto las caras interiores como las exteriores con los 3 grados que yo programé para el desmolde. Esto sería básicamente las dos órdenes que ustedes van a tener que emplear para vaciado y ángulo de salida. Pero hay otro detalle sumamente importante. Los filos, como están puestos acá, no son admisibles en el diseño de piezas plásticas, porque la moldería, cuando termina en filos, ahí se producen, digamos, zonas donde hay tensiones mecánicas muy fuertes y empiezan a agrietarse los moldes. Por eso siempre tiene que haber radios. Los radios contribuyen a dos cosas. Por un lado, si yo esta fuera mi cubetera, el cubito con la punta redondeada va a desmoldarse más fácilmente que uno que tiene la punta recta, y a la vez va a ser más suave para manipularlo, digamos, si yo lo quiero tomar con los dedos o algo. O sea que sí o sí, internamente acá voy a tener que tener eh, redondeos, ¿no? Así que selecciono mis aristas interiores, voy a achicar está muy alto, le voy a decir que van a ser de 2 unidades nada más. Como una que no es, esta no. Puedo elegir directamente la cara interior, esta, y voy a elegir esta arista y esta arista. Entonces ahí me quedan todas las aristas interiores con un pequeño radio, lo cual va a facilitar todo el desmoldeo de la pieza.
Como esto tiene espesor, creo que lo programé con el vaciado, a ver, claro, tenía 5 unidades. Yo también estos redondeos los tengo que replicar en las aristas exteriores. O sea que tendrían que ser 2 unidades más 5 para que esto quede bien parejo, para que el espesor sea constante. Estamos hablando de 7 unidades de redondeo en las aristas exteriores. Entonces yo acá le pongo redondeo, selecciono esta cara, perdón, esta cara, esa arista la voy a eliminar, pero en este caso voy a seleccionar 7 unidades de redondeo. Y ahí sí, sigo con los bordes. Le doy OK, y ahí redondeé toda la zona exterior. ¿Por qué les decía que tenía que hacer 7 unidades exteriores? Porque si yo ahora hago una sección para verificar cómo queda todo mi diseño, como ustedes ven, acá se produce un espesor constante y en la curva también se mantiene ese espesor constante, ¿no? Acá hay 5 unidades y acá también hay 5 unidades. Si yo le hubiera dado un radio más grande o más chico, acá se produce un quiebre de ese espesor constante. Por ejemplo, lo voy a hacer en ese redondeo, en el redondeo 2, yo lo voy a editar. Le voy a decir que en lugar de 7 unidades, por ejemplo, voy a tener 4 unidades. Le doy OK. Cuando yo ahora chequeo mi sección, me encuentro que no tengo una sección constante. ¿Por qué? Fíjense lo que ocurre acá. Acá vengo con 5 unidades de espesor constante y de repente acá hay más distancia. O sea, la distancia de aquí hasta aquí es distinta. O sea que acá hay un sobrematerial. Como esta pieza probablemente se vaya a alimentar desde los bordes, el camino de alimentación va a ir por esta pared de espesor constante y el plástico no va a poder llenar esta esquina porque va a tener mayor espesor. Así que de ahí la necesidad de tener en cuenta que el radio exterior tiene que ser el radio interior más el espesor. Voy a volver entonces a la situación anterior. Lo voy a editar. Voy a decir que mi radio exterior, en lugar de 4, va a volver a ser 7. Y ahí está mi radio exterior. Y el otro aspecto a tener en cuenta, esto se llama cierre de matriz. O sea, la matriz puede llegar a cerrar en todo este borde, pero como queda con un borde filoso, por ahí no es conveniente, porque incluso las piezas, cuando tienen este tipo de cierre, pueden llegar a ser muy filosas y hasta cortar la mano, ¿no? Yo le voy a ver si puedo dibujar algo en la pizarra, a ver si me sale. No sé, la verdad que mucho no he usado la... A ver, vamos a deshacer. Ahí está. Voy a dibujar. Supongamos que, bueno, yo acá estoy haciendo mi cubetera, sin los ángulos de salida, ¿no? Acá estoy nada más dibujando mi cubetera. Esa es la parte exterior. Ahora voy a hacer la parte interior. O sea, yo acá tengo dibujado lo que recién veíamos acá. Ven, este perfil que está acá es el que yo estoy representando aquí. Nada más que sin ángulo de salida para facilitar el dibujo. Esto se va a hacer por una matriz que probablemente tenga una parte que va a ser... Voy a cambiar el color.
sea, una parte de la matriz va a estar en la parte superior. Va a ser también la parte interior. O sea, acá va a haber un macho que se dice que va a tener esta parte, y después todo, la otra mitad lo voy a pintar de otro color, va a ser la otra parte de la matriz. O sea, va a tener otra parte que va a llegar hasta acá. Esa. Bueno, la parte verde sería la mitad de la matriz y la parte roja la otra mitad. Y en el medio está lo que sería nuestra pieza. O sea, recuerden después en el video, cuando vean, vuelvan a ver el video de la inyección de plástico, van a ver acá de alguna manera el plástico. No, lo voy a pintar otro color. Vamos a hacerlo color marrón. El plástico ingresa por aquí, también puede ingresar por aquí, por los dos lados. Se llena todo este área de plástico. Y la pieza queda conformada. Ahora, ¿qué ocurre? Estas zonas acá son zonas críticas, es donde se llaman, donde están las líneas de cierre, que serían en esta esquina y en esta esquina. Esas líneas de cierre siempre hay que evitar que queden así con filo, porque después esto puede ser, a veces cuando la inyectora, digamos, cuando el molde no está muy nuevo, ahí el plastiquito a veces se puede escapar y queda algo que se llama como una rebaba. Y depende del tipo de plástico, toda esa rebaba puede llegar a ser casi como el filo de una cuchilla. O sea que después hay que quitarla con cortar, digamos. Entonces también vamos a necesitar hacer un pequeño radio en el lado interno y en el lado externo. Y bueno, va un poco de la mano del buen diseño de la matriz para eh, evitar, digamos, problemas posteriores con nuestro diseño. Entonces, acá en este borde también vamos a hacer un redondeo, un pequeño redondeo, vamos a darle unas 2 unidades en este borde, haciendo toda esa vuelta. Perfecto. Y ahí quedó redondeado, suavizado el borde. Y acá afuera, bueno, tenemos que dejar ese vértice porque ahí sí va a estar el cierre, si bien se puede hacer también un redondeo, pero la matriz ahí se complica porque el cierre pasaría a estar un poquito más abajo. También lo podemos hacer. Profe, quedamos en el dibujo. Ah, no, no están viendo. A ver.
Ahí ven el Solid. Sí, ahí sí. Disculpen, gracias por avisar. Lo que les estaba explicando al principio es que a mi diseño, que acá tenía todo un borde filoso, le hacemos un redondeo interior y también le podemos hacer un redondeo en este lado más pequeño para, como esas son zonas que van a estar en contacto con los dedos, digamos, yo ahí lo que quiero es achicar, a lo mejor no 2 milímetros, 1 milímetro nomás, le doy OK, y ahí queda lista toda mi pieza bien redondeada, una hermosa pieza para moldear. Así que vimos las herramientas de vaciado, de ángulo de salida, y bueno, el redondeo que ya lo conocíamos, pero que es muy necesario para poder, porque los vértices, digamos, a 90 grados no son deseables en el buen diseño de estas piezas plásticas. Así que hasta aquí voy a detener la grabación.